Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Andrés Briceño. Para el taller número 2 de la materia de investigación 2, nos pueden realizar un análisis comparativo de las diferentes teorías de la investigación cualitativa. Inicialmente, pues podemos decir que la investigación cualitativa requiere de un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo generan. Básicamente se basa en muestras pequeñas, a diferencia, digamos, de la investigación cuantitativa. Utiliza una lógica inductiva, es decir, que aquí se analizan problemas que van de lo particular hacia lo general, y por lo general son problemas abiertos y no delimitados. En lo que puedo investigar, digamos, inicialmente encontramos una teoría, una investigación que se conoce como la etnografía. Se originó en los principios los primeros registros se ubicaron en el siglo XV, se desarrolló pues más a profundidad en el siglo XX. Es resultado del estudio de estudios en la antropología y la sociología. Es un estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo para conocer su comportamiento social. Las fases, digamos que inicialmente pues se selecciona un diseño, se determinan las técnicas y acceso al escenario de investigación, se seleccionan informantes, se recolectan datos para su procesamiento. Como las técnicas e instrumentos de recolección, está la observación directa, escritos descriptivos que generan bancos de datos, entrevistas, cuestionarios, biograbaciones o fotografías que se realizan directamente con los informantes o con los colaboradores dentro del grupo que se quiere verificar. Para el análisis de datos, inicialmente se toman datos y se van seleccionando lo más relevante según las hipótesis planteadas. Se capturan los datos para posteriormente organizarlos y clasificarlos, y digamos que esta teoría se puede encontrar mucho en el estudio de individuos o de poblaciones, como eran, digamos, en las ruinas o en los estudios que analizan los antropólogos o los sociólogos, bien sea de grupos étnicos que ya dejaron de existir, que existieron en la antigüedad de nuestro mundo, o de poblaciones como, digamos, por ejemplo, los grupos indígenas y demás que habitan en los diferentes continentes de nuestro planeta. La etnografía virtual, digamos, tiene la misma relación, pero aparece con el siglo XXI, con el auge del Internet y el surgimiento de las comunidades virtuales. Esta se realiza a través de diferentes canales como son los chats, los blogs, las redes sociales, para analizar cómo se relacionan y comportan por este medio. Este plantea reductos para el investigador, ya que digamos que a diferencia de la investigación que es física o real, se hace en un ciberespacio. Entonces es una revisión inversa de las estrategias y métodos de investigación. Se requiere navegación permanente, recolección de datos y procesamiento. En las técnicas está la observación flotante en lugares visibles, y están las salas de chat, las encuestas online, las encuestas web, y por lo general son estudios a corto tiempo. El análisis de los datos se hace pues permanente análisis o replanteamiento del análisis de los datos, desarrollo de técnicas de análisis en corto tiempo, porque digamos acá pues la población, o por lo general el ciberespacio es un escenario cambiante, que por lo general los individuos que interactúan no están de manera permanente, sino que pueden cambiar de manera permanente. Entonces esto es una de las desventajas de este método. Luego viene la teoría fundamentada, que se originó en Chicago en la Escuela de Sociología por Barney, Glasser y Alsem en la década de los 60. Más que todo se ha aplicado en las áreas de la salud. Específicamente, digamos que en las fases está primero la recolección de datos y el análisis, determinan los procesos y los productos, se hace un muestreo teórico y también se aplica el análisis de datos. En las técnicas se utilizan entrevistas, observación, discusión, registro de notas y diarios. Los análisis de datos, se clasifican por categorías. Se define una categoría central y otras relacionadas a esta: codificación axial. Se hace un análisis selectivo y delimitación de la teoría emergente, más que todo en los campos de la salud, en las diferentes especializaciones de cada rama de la salud. Otra teoría que se conoce es la investigación-acción. Se origina en la década de los años 40. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social. Se utiliza más que todo, como bien lo mencioné, en la ciencia social, en la sociología y la educación. Es una reflexión acerca de la idea central del proyecto. Está en constante reconstrucción de la práctica o la investigación y validación de la efectividad de la práctica.
Las técnicas están en la formulación del problema, la recopilación de datos y los diagnósticos o análisis, que pues prácticamente es muy similar en todos los, o es muy necesaria, digamos, que en los diferentes métodos. En análisis de datos está la reflexión acerca de la idea central, planeación y aplicación de acciones renovadoras, discusión colectiva y prueba de las acciones tomadas. La otra técnica es el estudio de caso, tiene origen en la década de los 70, abordan de forma intensiva una unidad. Esta puede referirse a una persona, a una familia, a un grupo, o una organización o una institución. Es muy utilizada en el campo médico, específicamente en el psicoanálisis. En las fases, digamos, está el diseño del estudio de caso, recopilación de la información, análisis de información y redacción del informe y la diseminación. En las técnicas están participantes del estudio, beneficiarios del proceso, bases de datos, cuestionarios, grupos focales y entrevistas. Digamos que es recomendable cuando el objeto se requiere indagar, cuando el objeto a investigar o que se requiere indagar está difuso, es complejo, escurridizo, controvertido. Por eso se utiliza mucho en la ciencia médica y en esta parte del psicoanálisis. El análisis de datos, revisar y categorizar la información, búsqueda e identificación de los patrones, y se redacta el informe final. La última técnica que verifiqué es sobre la fenomenología, que proviene de la filosofía y la psicología basada en los estudios del filósofo Edmund Husserl. Trata de comprender cómo las personas construyen el significado. Es muy utilizado como tal en la enfermería. Las fases, digamos, que están en la etapa descriptiva, etapa estructural, etapa de discusión de los resultados. Y este método intenta responder específicamente a la pregunta cómo es la experiencia tal y cual. La técnica de la recolección de datos está en la entrevista, los diarios escritos, dibujos no verbales, la observación por método visual. Es especialmente recomendable o útil cuando un fenómeno de interés no ha sido bien definido o conceptualizado. Relaciona los resultados obtenidos con las conclusiones de los resultados y otros investigadores para compararlos, contraponerlos y complementarlos. Yo diría, digamos, que como conclusión, todas estas metodologías de investigación cualitativa son aplicables para las diferentes ciencias. Según lo que leí, es muy difícil poder indicar cuál puede ser más recomendable que otra metodología. Podemos decir que en general todas tienen ventajas y digamos, tienen herramientas muy positivas que está en manos del investigador como tal, según el fenómeno, según la investigación que se realice, que tenga la capacidad, digamos, de enfocar cuál método puede ser más efectivo para su investigación, aunque pues como lo verificamos en la información relacionada, hay métodos que específicamente se desarrollaron y funcionan muy bien para determinadas ciencias o para determinados campos de aplicación, como hablamos por ejemplo en la etnografía, que se utiliza mucho en la antropología y la arqueología, porque pues fue, o digamos, desarrolló elementos específicos para este tipo de investigaciones. Entonces yo no diría, digamos, que hay un método más efectivo que otro, sino que un método se puede adaptar mucho mejor según el fenómeno que se vaya a investigar, y la ventaja la debe determinar como tal el investigador, quien tiene la capacidad para saber qué es más conveniente o no para el desarrollo o el abordaje del problema para obtener por resultados efectivos o exitosos. Eso sería todo y muchas gracias.